Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y los invito a que me acompañen a esta entrevista el día de hoy. Voy a platicar con Miguel Lorente Acosta. Él es un doctor, médico forense, especialista en violencia de género. Él es autor también del libro La refundación del machismo, poscultura y guerra cultural. Te invito a que me acompañes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Perspectivas y le agradezco también muchísimo al doctor Miguel Lorente Acosta que esté con nosotros en este espacio para platicar. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Jonathan, encantado de estar aquí. Pues, doctor, me gustaría un poco, para poner en contexto a la audiencia, voy a hacer una brevísima reseña de su extenso currículum para que conozcan y sepan con quién estamos platicando. El doctor Miguel Lorente Acosta, él es profesor titular de la Universidad de Granada, es también doctor en medicina y cirugía, especialista en medicina legal, máster en bioética y derecho, médico forense, ha trabajado en diversos organismos y también en la función pública contra la violencia de género y es especialista en este tema. También ha publicado 84 artículos en revistas científicas y 8 libros, es decir, estamos con alguien con una enorme carrera y trayectoria en el tema. Bienvenido, doctor, le agradezco. Muchas gracias. A ver, doctor, me gustaría un poco comenzar entendiendo en qué punto, me llamó mucho la atención, un médico forense, ¿no?, es decir, en la medicina legal, se involucra con el tema de la violencia de género, que entiendo usted lo aborda desde mucho antes de que esto fuera un tema, ¿no? Se convierte en una preocupación, pero cuénteme en qué momento eso se convierte en una carrera y una forma y un tema de análisis para usted. Sí, pues justo al principio de mi carrera profesional, en el año 1988, porque yo empecé a ejercer como médico forense, que se supone que es el especialista del sistema en responder ante las distintas violencias, y empecé a ver casos de violencia, generalmente hombres que se peleaban entre sí con lesiones leves, contextos de ocio, contextos de actividades deportivas, y la actitud de ellos era muy querulante, siempre era muy crítica respecto al otro, al que consideraban culpable de su agresión, ¿no? Y exigiendo que fuera a la cárcel, que tuvieran muchas medidas contra ellos, ¿no? Bueno, lo entendía como parte de ese enfrentamiento, pero cuando llegaba una mujer maltratada, en esa época que no se hablaba de violencia de género, ni había recursos, ni información, ni especialización, no había una conciencia social sobre el problema, llegaban con lesiones muy graves, y con una actitud completamente diferente al resto de las violencias. Ellas no hablaban mal del agresor, ellas decían: mi marido es muy buena persona, mi marido es muy trabajador, mi marido es muy buen padre, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Y entonces eso me dejó en shock. Es decir, yo había estudiado 6 años de medicina, nunca me habían hablado de violencia contra las mujeres, había preparado para ser médico forense una oposición con más de 350 temas, ninguno de ellos hablaba de violencia contra las mujeres, y al llegar allí encontrarme con esa normalidad en la violencia y solo se cuestionaba la cantidad de violencia, fue lo que me hizo entender que ahí había un síndrome, que había algo que había que analizar, y fue cuando empecé a investigar específicamente esa materia. ¿Esto de qué años estamos hablando? ¿En qué ciudad? Año 1988, en Jaén, Granada, en el sur de España, justo al final de la década de los 80. En verdad me parece increíble, doctor. No concibo que no exista o que no hubieran visto esto que usted vio y que no lo hubiéramos visto, ¿no? Los médicos, la política, los sistemas. Es decir, ¿por qué era invisible en ese momento? Pues por la construcción de género que hay alrededor de eso. Es una violencia normalizada, es decir, es que la propia víctima te dice que es normal. Otras víctimas te decían: mi marido me pega, pero por lo menos le importo, porque entienden que cuando el marido agrede es porque busca corregir algo que la mujer hace mal. Luego todo forma parte de una construcción en la que se entiende que la violencia es un instrumento más para mantener el orden o para corregir el desorden. Esa situación, que estamos refiriéndonos al año 1988, existe todavía en el momento actual y existe en la gente más joven. Todavía el último estudio que se ha hecho en España sobre gente joven y violencia, población de 15 a 24 años, un 15,4% de los chavales, chicos, dicen que si la violencia es de poca intensidad
no es un problema para la relación de pareja. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Sigue atendiendo casos como médico forense, como de medicina legal, de violencia o ya no? Ya no rutinariamente, ya llegan casos específicos que por su complejidad recurren a periciales especializados. ¿Qué cambio en el discurso ha habido? Es decir, si antes la mujer decía, hoy se pasó, siempre me pega, pero hoy se pasó, ¿qué cambios ha habido en el discurso hoy? Bueno, hay una conciencia crítica de que no hay normalidad en la violencia y, por lo tanto, hoy se denuncia no solo la violencia cuando tiene una intensidad grave, sino grados más mínimos de violencia, porque se entiende que forman parte de una estrategia que busca el control, el dominio de la mujer. A la mujer no se la maltrata para hacerle daño, se le hace daño para dominarla. El objetivo es el control. Por eso muchas mujeres también gráficamente me han dicho en alguna ocasión, a mí mi marido nunca me ha puesto la mano encima, nunca me ha pegado. Dice, pero yo es que tampoco le he dado motivo. Entonces, si tú asumes la normalidad que él impone como parte de la relación de pareja, él no te va a pegar para conseguir esa normalidad que ya tú asumes como propia, ¿no? Entonces, eso sí ha cambiado un poco esa crítica a esa manera de entender la relación sobre el control de los hombres. ¿Y cuál es el discurso, digo, si la mujer tiene este discurso, cuál es el discurso del varón? Es decir, el varón, ¿cómo lo justifica o cómo lo verbaliza? Ella hace algo mal, ella ha hecho algo, hay una frase también muy gráfica que te dicen los maltratadores, es que mi mujer se empeña en llevarme la contraria. Es decir, entiende que su posición es una posición de autoridad, no es una posición en igualdad. Cuando alguien en igualdad piensa diferente a ti, no te lleva a la contraria, simplemente tiene una opinión distinta, tiene una prioridad diferente, pero cuando tú estás en una posición de superioridad, quien opina de manera diferente es que cuestiona tu autoridad, te lleva a la contraria. Claro. Bueno, a ver, doctor, me gustaría un poco con este contexto pasar entonces al libro, La refundación del machismo, poscultura y guerra cultural, que me parece que ya el solo título es muy sugerente para abordarlo por partes. ¿A qué se refiere sobre la refundación del machismo? ¿Qué expresa ese concepto? Bueno, lo primero, tomar conciencia de que el machismo es cultura, es la cultura, no es conducta. Porque a veces entendemos que el machismo son conductas que llevan a cabo determinados hombres sobre ciertas mujeres en algunas circunstancias. Y además cuando sobrepasan una especie de umbral, ¿no? Tú puedes ser muy gracioso, pero si haces un comentario un poco más borde ya eres machista, ¿no? Pero hasta ese momento eras gracioso, ¿no? Entonces identificamos el machismo con la conducta, ¿no? El machismo es la cultura, es la que define la normalidad, y la cultura es conocimiento, no es expresión cultural, no es literatura, no es arte, no es... Eso forma parte de la expresión de la cultura. Cultura es el elemento cognitivo, las ideas, el conocimiento que nos damos como sociedad para organizarnos, para relacionarnos y para definirnos como hombres y como mujeres. A partir de ahí, en el momento que eso se define, y se define por los hombres, por esa construcción androcéntrica, lo que ha hecho la cultura desde hace 9.000 años, que se creó en el Neolítico, es cambiar sistemáticamente, pero cambiar para seguir igual, para no romper el núcleo androcéntrico, la estructura basada en lo que los hombres consideran que es lo adecuado, y a partir de ahí cambiar, porque el progreso, las circunstancias sociales te hacen cambiar, porque no pueden mantener esa misma forma de entender la normalidad, porque de mantenerlo generaría tal conflicto que se podría poner en cuestión la propia construcción cultural. Entonces el machismo es adaptativo, no transformador, no cambia su referencia, pero sí se adapta a las nuevas circunstancias. Entonces la refundación del machismo forma parte de la fase actual de adaptación para no renunciar a su posición de poder. Es decir, es un término crítico al hecho de que eso está ocurriendo en estos momentos. Sí. Hay una refundación, una especie de adaptación. Un repliegue sobre los valores androcéntricos ante la conciencia de que la sociedad está cambiando, transformándose a favor de la igualdad gracias al impulso del feminismo. Digamos que tenemos los últimos 100 años con un impulso a los temas de equidad, digamos, desde el voto de la mujer, creo que en los años 30 o algo así, pero ¿cómo podría ejemplificar esa refundación? Es decir, esas expresiones o esas estrategias para refundar el machismo, que entiendo es esta forma de replegarse, ¿no? Sí. Y tratar de adaptarse para que no cambie nada. Es decir, todo cambia para que nadie cambie. Efectivamente. Desde el punto de vista práctico, a nivel de calle, hay como una utilización del machismo como instrumento de acción política. Eso lo puso en marcha Donald Trump con mucho éxito. Y entonces se utiliza la violencia de género, se dice que no existe, se dice que las mujeres también son igualmente violentas, se dice que no hay que hablar de hombres ni de mujeres sino de personas, se dice que ni machismo ni feminismo sino igualdad. Es decir, lo que buscan es potenciar esa estrategia que ya inició el postmachismo de generar confusión para no poder situarte y tener una conciencia crítica. Pero la clave de la refundación son dos elementos, la neutralidad y la colectividad. La colectividad es entender
que todo lo que somos es lo que hemos sido y lo que tenemos que ser es lo que somos. Es decir, linealidad. Pero sobre la base objetiva de toda una historia, de todos unos logros, de todos unos avances, de todo un desarrollo, de todo lo que somos como sociedad. Somos lo que hemos sido, por tanto tenemos que ser lo que somos. No rompamos esta dinámica como que es buena y positiva, efectivamente. Respetar la tradición. Recuperar la tradición, las costumbres, vernos en ellas, sentirnos identificados con nuestros antepasados. Entonces, presentar esa historia como colectiva, es decir, eso lo hemos hecho hombres y mujeres. Estamos ahí, hemos estado siempre hombres y mujeres, claro. ¿Cuál es la trampa? Que los hombres han estado en posiciones de poder y las mujeres en posiciones de inferioridad, de estar superditadas a lo que los hombres han considerado. Por tanto, la capacidad de que las mujeres hayan incorporado a lo común de la cultura su visión, su perspectiva, sus anhelos, sus sueños, sus deseos, ha sido inexistente, porque ha sido siempre filtrado por lo que los hombres han decidido. Por lo tanto, es verdad que hombres y mujeres hemos tenido un papel común en lo que ha sido el desarrollo de la historia, pero con una posición y con una capacidad de influir muy diferente. Y la otra cuestión es la neutralidad, presentar que todo eso es neutral cuando no es neutral, es androcéntrico, es machista, porque la referencia sobre la que se ha articulado y sobre lo que se ha ido incorporando o descartando determinados contenidos ha sido la que los hombres han decidido. Por lo tanto, no es neutral, no es colectiva y la trampa es hacernos creer que tenemos que seguir siendo lo que somos porque lo que hemos sido es una referencia válida cuando ha sido una referencia para llegar hasta el momento, pero con una visión crítica que nos permita no solo continuar, sino mejorar y sobre todo corregir la injusticia social que supone la desigualdad. A ver, doctor, ¿podría compartirme algunos otros ejemplos o algún otro ejemplo de esa estrategia? ¿No? Como otros ejemplos prácticos, ¿no? De qué hacen o qué hacemos los hombres. Tenemos que ser autocríticos para evitar que avance la Uno de los elementos en los que más insiste es recuperar la figura del hombre como referente, el hombre de verdad, ¿no? Entonces se llama la virilidad de los hombres e incluso en Estados Unidos se están poniendo de moda lo que denominan las fiestas de la testosterona, fiestas donde se busca tomar algunas bebidas, hacer ejercicios para subir el nivel de testosterona en sangre y, por ejemplo, Carson Tucson, que es un periodista, él defiende que hay que recuperar la virilidad de los Estados Unidos. Entonces se está diciendo cuidado con el feminismo, cuidado con la igualdad, porque te están pidiendo a ti como hombre que seas algo que no eres. Y los hombres no tenemos que cuidar, los hombres no tenemos que expresar emociones, nosotros somos hombres, tenemos que comportarnos como hombres y no convertirnos en algo diferente, porque si nos convertimos en algo diferente vamos a ser dominados y sometidos por las mujeres. Entonces, llaman a esa responsabilidad masculina de reivindicar nuestro papel, nuestro rol y de reivindicarlo sobre la diferencia respecto a las mujeres, porque las mujeres son cuidadoras por naturaleza, pero los hombres por naturaleza tenemos la fuerza, tenemos la inteligencia, tenemos la razón y tenemos que desarrollar nuestros elementos biológicos, nuestra condición para influir y determinar sobre la sociedad. No, oiga, doctor, me parece interesante este planteamiento que hace sobre el machismo como que es cultura, es decir, pero si es cultura, quiere decir entonces que todos los discursos, el científico, el político, el educativo, giran en torno a una visión androcéntrica, ¿no? Entonces, si es así, me parece un reto enorme, por no decir casi imposible, extraer esa visión de una forma de vida que tenemos. Es decir, en ese sentido es casi, mi pregunta es, ¿cómo puedes contrarrestar eso? Cuando te han dicho toda la vida que es así. Sí, pues como hemos hecho a lo largo de toda la historia. Es decir, cuando las mujeres se decía que no tenían alma o cuando las mujeres se decían que no aportaban nada para, digamos, en el embarazo, que el bebé ya estaba en la cabeza, era el homúnculo espermático que estaba incluido en la cabeza del espermatozoide y la mujer solo actuaba como una especie de receptáculo que hacía crecer al esperma, al bebé, pero no aportaba ninguna carga de género. Hemos ido cambiando con el conocimiento y con una visión crítica y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Es decir, cuando tenemos elementos que han permitido que rompamos los límites artificiales que se han impuesto, por ejemplo, aquí en México las mujeres pudieron votar en el año 1953. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron votar en el año 1952? No pasó nada en el año 53, no hubo una radiación gamma de que vino del espacio exterior que hizo una mutación en las mujeres, las neuronas, para que de pronto adquirieran conocimiento abstracto, a largo plazo, trascendente. No.
En el año 53 se venció la resistencia construida sobre la falacia que el machismo había impuesto para decir que las mujeres eran incapaces de tomar decisiones que supusieran la trascendencia del voto. Pero era mentira. Entonces, al final sí vamos cambiando esa construcción androcéntrica conforme tenemos conocimiento y adoptamos ese conocimiento desde una posición crítica. La ciencia ha cambiado por completo, la medicina ha cambiado por completo, el modelo en gran medida, lo hemos visto en la pandemia, las pruebas sobre las vacunas se han hecho sobre hombres, no sobre mujeres, porque el ciclo menstrual decía que podía alterar lo que era la respuesta y el conocimiento si eran eficaces en términos de aumento de anticuerpos o no. Pero ¿cómo puedes descartar a las mujeres de una prueba que se puede ver afectada por el ciclo hormonal? Claro. Es que es una incongruencia. Pues todo ese tipo de elementos que antes los tomábamos como referentes normales, cada vez la ciencia, cada vez la medicina, cada vez la educación, cada vez la cultura, cada vez el periodismo va cambiando la manera de entender. Y esto va haciendo que la perspectiva sobre la realidad sea diferente y que si trabajamos la educación, trabajamos la concienciación, podamos transformar esta realidad, porque lo vamos haciendo. Y dentro de esta reflexión, ¿cómo se insertan estos dos otros términos que utiliza usted, doctor? Poscultura, que lo escribe con K, ¿no? La poscultura, y la guerra cultural. Sí, forman parte de un proceso, es decir, el machismo cambia para seguir igual. Tenemos como 4 fases. Hay una fase primera que es la fase de concesión, donde las mujeres reivindican cosas, reivindican derechos, y el machismo se resiste, lo impide, pero llega un momento en el que de no aceptar determinadas reivindicaciones el conflicto hubiera sido mayor y se podía cuestionar elementos más profundos de la cultura. Entonces las mujeres van a la universidad, las mujeres pueden votar, las mujeres pueden trabajar sin el permiso del padre o del marido, vamos avanzando. Luego hay una fase, porque el machismo piensa que ahí se va a detener todo, ve que no, que siguen reivindicando, y hay una segunda fase de resistencia, y ya no hay una facilitación, ya hay una cierta pasividad ante las demandas de reivindicaciones. No se consigue evitar que las mujeres sigan avanzando y reivindicando sus derechos y una convivencia basada en la igualdad para toda la sociedad, no solo para ellas, y entramos en la fase tercera, que es la de reacción, y hay medidas contra esos avances, hay críticas a las mujeres por abandonar el cuidado de los hijos, las hijas, las personas mayores de la familia, etcétera, etcétera, pero evidentemente tampoco se detiene esa fase y entramos en la cuarta fase, que es la fase de ataque, que es la guerra cultural. Es decir, los avances que se han conseguido, esta transformación, ya no solo que se logran corregir determinadas injusticias, sino que hay una transformación en términos de conciencia y de conciencia de que tenemos que seguir adelante, eso se percibe desde sectores conservadores y machistas como un ataque, como una guerra. Y piden acudir a una guerra. Es decir, que hablar de derechos humanos, corregir injusticias, avanzar en lo que es convivencia, se percibe como una guerra y se pide volver a la guerra cultural. Entonces, entramos en esa fase y la poscultura es el contexto en el que se juega con los elementos que definen la realidad para crear una realidad paralela. Es decir, en todo este proceso, que es largo, en el libro se explica detenidamente, al final hay un momento que empieza con la narrarquía, que empieza con la gobernanza del relato. ¿Qué es la narrarquía? La narrarquía es la gobernanza del relato, es decir, crear historias que no son verdad para justificar las decisiones políticas y las iniciativas políticas. Lo puso en marcha Ronald Reagan sin pretenderlo. Él inventaba historias que pertenecían a películas, pero que generaban como muy buena acogida y aumentaba su popularidad entre la población, y los spin doctors se dieron cuenta que esa era la forma de integrar la política con elementos que la sociedad percibiera como algo muy cercano, muy positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando explicaba Bill Clinton que cuando él hablaba de política sanitaria para toda la población y de derechos para todos los grupos digamos, vulnerables, pues llegaba el republicano de turno y decía que tenemos que protegernos de los terroristas de Teherán y de los maricones de Hollywood. Claro, y todo eso con una historia, con un relato acompañado. Decía, claro. Mientras que nosotros intentábamos ver derechos, intentábamos corregir injusticias, ellos lanzaban un mensaje de este tipo y al final hacía que toda la sociedad se volcara más hacia ese relato falso, con un mensaje muy claro de amenaza, de miedo, de inseguridad, en lugar de buscar los derechos comunes para toda la sociedad. Entonces, eso va avanzando, la narrarquía pasa a lo que es el postmachismo, donde ya se juega con la confusión para generar un posicionamiento pasivo, distante a la realidad, y por lo tanto, si tú estás distante y no te implicas, la realidad sigue tal y como está. Y luego la postcultura lo que hace es crear una realidad paralela, es decir, si yo tengo que enfrentarme a esta transformación que básicamente está
en manos de políticas progresistas, de izquierda y del feminismo como referente cultural transformador, para mí es más sencillo desacreditar la fuente, decir que los feministas son unas feminazis, que no son creíbles, que buscan someter a los hombres, que lo que buscan es crear una serie de chiringuitos o de recursos económicos para beneficiarse, y así las desacredito. Con lo cual, cuando hay una propuesta política desde el feminismo, en lugar de contrarrestar, debatir, que no es el momento, dice, pero ¿qué vamos a esperar del feminismo si esta gente lo único que busca es hacer daño a los hombres o alterar o romper las familias, etcétera, etcétera? Claro. Por ejemplo, a ver, ¿en qué momento vivimos ahorita? ¿Estamos en la etapa de esta guerra cultural donde hay una resistencia? Hay un llamado a la... Hay un ataque, de hecho, a todas estas fuentes por el descrédito, por presentarlas como una amenaza, por intentar hacer creer que las políticas y las leyes contra la violencia de género son leyes contra todos los hombres, no contra los hombres maltratadores. Entonces hay como esa victimización del hombre. Es que me da, perdón que lo interrumpa, pero me da la impresión de que hubo, no sé, en la última década, enormes avances. O sea, yo pienso ahorita, el delito de feminicidio no existía hace 12 años aquí, se tipificó en el 2012. Sí. ¿No? Es decir, tenemos una Secretaría de Igualdad, hay políticas públicas, es decir, ha sido grande el avance en los últimos años, ¿cierto? Mucho, y más imparable, pero por eso surge la reacción. Claro, porque dentro de los sectores, digamos, tradicionales, conservadores, machistas, como queramos llamarlos, lo que ellos culpan a un sector de sus propios partidos, de su propio ámbito social y cultural, como responsables de que hayamos permitido que todo eso ocurra. Entonces ahora están los neofanáticos, es decir, las personas más rígidas, todo el movimiento de ultraderecha que en Europa está subiendo de una manera muy marcada, pero que hemos visto en Estados Unidos, en Chile no llegó a ganar en la segunda vuelta Kast, pero estuvo a punto de ganar, fue el más votado en la primera vuelta. Milei ha ganado ahora en Argentina. Que es antigualitario claro, completamente, ¿no? Y entonces todo esto está generando una respuesta en sentido crítico a los avances. Entonces, precisamente los avances lo que hace es tomar conciencia de que ha habido sectores conservadores, androcéntricos, machistas, que han sido muy flojos y que han permitido que todo eso ocurra, que tendrían que haber evitado que eso ocurriera. Entonces ellos salen como los especie de salvadores, ¿no?, los rescatadores, para imponer el modelo con la refundación, pero cuestionando incluso a sectores tradicionales que han permitido que eso suceda. Por ejemplo, un cuestionamiento que yo escucho recurrentemente y me gustaría planteárselo y que me diera usted su opinión es, a ver, sí matan mujeres, pero matan más hombres. Sí avientan, es un problema, es algo terrible que ocurre aquí. Hay cadáveres de mujeres cada tercer día aventados en la vía pública, ¿no? Evidentemente con huellas de tortura aquí en la ciudad, es decir, en la metrópoli. Y lo que dicen, uno de los argumentos más recurrentes es, sí, pero matan más hombres, sí, pero también más hombres sufren violencia. Sí, lo primero y muy importante es ser consciente de que matan más hombres. Es decir, que la masculinidad, la construcción machista, hace que la violencia se vea como un instrumento útil para conseguir objetivos. Entonces es un modelo, es decir, yo la violencia la utilizo para todo lo que me sea necesario. Entonces la violencia a nivel delincuencial general pues está presente. El 95%, según los datos de Naciones Unidas, del Informe Global de Homicidio, el 95% de todos los homicidios que se cometen en el planeta los cometen hombres. Y el 86% de todas las víctimas son hombres. Pero la trampa está en entender la violencia por el resultado de la violencia. Cuando cualquier violencia, sea terrorista, sea por narcotráfico, sea por la razón que sea, solamente puede acabar en una lesión física, en una lesión psicológica o en la muerte. Pero eso no define la violencia. La violencia lo define el origen, el por qué y el para qué. ¿Cuáles son los motivos que llevan a usar la violencia y cuáles son los objetivos que llevan a buscar a través de la violencia un determinado resultado? Bueno, ahí es donde no hablamos de violencia, ¿no?, de violencias. Igual que en medicina no hablamos de enfermedad, hablamos de enfermedades. Y cuando uno aborda una hepatitis, la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento de la hepatitis? Y lo primero que te responde un estudiante de medicina es, ¿hepatitis qué? ¿Metabólica? ¿Tóxica? ¿Infecciosa? Ah, infecciosa. ¿Cuál es el tratamiento de la hepatitis infecciosa? ¿Por qué? ¿Por virus o por bacterias? Claro. Ah, por virus. ¿Por qué virus? ¿Por virus C, por virus B, por virus no B? Porque el tratamiento es completamente diferente. Entonces, cuando tú mezclas todas las violencias, estás ocultando violencia que a ti te permiten obtener una posición de control, de dominio sobre un contexto como es el relacional, como es el familiar. La violencia de género
es que es producida en el 100% de los casos por hombres y va dirigida específicamente a las mujeres como consecuencia de esa motivación que crea la cultura para entender a las mujeres como algo de tu propiedad y supone toda la violencia en la relación de pareja, o como un objeto, como una cosa que tú puedes usar y que incluso puedes después romper, que es la violencia sexual, ¿no? Claro. Entonces, son motivaciones diferentes y tenemos que entenderlas, que efectivamente hay muchas violencias, pero cada una tiene que ser abordada con la especificidad que requiere para prevenirla, pero luego también para responder sobre sus características y sus circunstancias particulares. Doctor, si le parece, vamos a un breve espacio de pausa y regresamos para seguir platicando. Un breve corte. ¿Me parece? Estamos con el doctor Miguel Lorente Acosta, autor del libro La refundación del machismo, poscultura y guerra cultural. Vamos a una breve pausa y regresamos. ¿Qué tal? Seguimos en Perspectivas y platicamos con el doctor Miguel Lorente Acosta. Él es autor de La refundación del machismo, poscultura y guerra cultural. Y estábamos platicando en el anterior bloque un poco sobre estos discursos que hay para resistir o desacreditar el movimiento igualitario y las expresiones y las conquistas feministas. Pero, a ver, hay otro argumento también que escucho a menudo, ¿no? Que es, y lo decía hace un momento en el corte, bueno, pero las mujeres también matan y también generan violencia, ¿no? Sí, la conducta es libre, es decir, uno puede comportarse como decida hacerlo a tener de las circunstancias. El problema es ver si cuando se recurre a una violencia existen factores que hacen de esa violencia un elemento estructural. Una persona puede llevar a cabo una conducta para robar, para delinquir, un ajuste de cuentas, bien, eso forma parte de la decisión que toma esa persona. Sí. Pero cuando hablamos de violencia contra las mujeres, lo que encontramos no solo son decisiones individuales, sino que hay elementos culturales que entienden que la violencia forma parte de la relación de pareja para conseguir mantener el orden que se considera que es el adecuado, ¿no? Para castigar o corregir a las mujeres y para que luego, una vez que se ha producido la violencia, se entienda que ha habido razones para llevarla a cabo o que incluso es la víctima la que ha hecho algo para que reciba esa agresión. Me gustaría, doctor, un poco, si le parece, a partir de esta idea que plantea usted sobre que el machismo es cultura, me gustaría compartirle una nota de ayer del periódico, bueno, no voy a decir el periódico, pero es una nota sobre un hecho de violencia. Y me gustaría que me explicara o me diera su opinión sobre el relato que hay detrás de ese hecho de violencia en una pareja, ¿no? Se titula, no voy a decir el periódico, pero dice: pelea de pareja deja a un hombre herido por cuchillada en Guadalajara. Un hombre es reportado grave tras ser agredido de una cuchillada luego de una pelea con una mujer en Guadalajara. Los hechos se registraron la madrugada de este miércoles en unos departamentos de un complejo tapatío y dice también... el hombre y la mujer estaban ingiriendo bebidas embriagantes y al reclamar por un ataque de celos, el hombre mordió la espalda de la mujer. Posteriormente, la joven se defendió acuchillando a su pareja sentimental en la pierna izquierda a la altura de la rodilla. Familiares, al no ver la llegada de la ambulancia municipal, optaron por llevar a su familiar al hospital privado, ubicado ya el hombre de 31 años, está en estado grave, la víctima es originaria de Venezuela, la mujer quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación. El título me llamó la atención: pelea de pareja deja a un hombre herido por cuchillada en Guadalajara. ¿Cuál es el relato que hay allí de este hecho, ¿no? Que a mí me llamó la atención esa particular, que es una mujer que acuchilla, según la nota, en el discurso? Sí, bueno, según la información se deduce que hay un enfrentamiento entre las dos personas que forman parte de la pareja y la respuesta en el uso de la violencia va condicionada por, imagino, la oportunidad y los instrumentos al alcance de cada uno de ellos. Ajá. Pero lo que llama la atención ya sitúa un concepto, es violencia de pareja. Sí. Es decir, ya sitúa la violencia de pareja como si fuera una violencia en igualdad. Es decir, claro, como si la condición de género y la razón por la que surge la violencia, que es una cuestión de celos de él hacia ella, que llevan a que él agreda mordiéndole la espalda y que ella responda de una manera que podemos cuestionar y que criticamos, nunca se justifica la violencia, pero
ahí ya estamos perdiendo lo que es la perspectiva sobre el origen de la violencia y esa construcción de género para entender que un hombre puede corregir a una mujer a través de una conducta violenta cuando él interpreta que el comportamiento de ella es motivo de ser corregido porque forma parte de una posible relación, un flirteo con otro hombre, ¿no? Entonces claro, yo creo que ahí se refleja muy bien esa construcción de que el hombre no solo mantiene la relación, sino que mantiene el orden dentro de la relación y que es él quien tiene la posibilidad de decidir si lo que ella hace es celos o no es celos, no ella respecto a claro, él, ¿no? Y a raíz de eso generar la violencia y luego generar una respuesta que no es en ningún caso aceptable ni justificable, pero sí forman parte de esa situación que ha provocado él con su conducta y con su primera agresión. Que a mí me llamó la atención de este caso, la verdad es que yo ayer que lo vi pensé un poco, bueno, ciertamente pues no es uno ministerio público para saber bien las circunstancias, pero por los datos que tenemos me llamó la atención que no se usara el término defenderse, ¿no? Es decir, porque allí el sujeto activo de la agresión es la mujer, pero en fuerza pues el hombre es mucho más fuerte siempre. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no se planteó mujer se defiende? Claro. ¿No? Acuchillando, pero no sé si eso sea válido o genere incluso más problemas. La respuesta, es decir, cuando hay una defensa, sabemos dos momentos de la agresión, es decir, el momento inicial con el bocado y el momento final con el acuchillamiento en la rodilla. ¿Qué pasó entre medias? ¿Quién sacó el cuchillo? ¿Por qué estaba un cuchillo en una zona de copas? ¿No? Es decir, son cosas que no conocemos y que quizás hubo otros elementos intermedios que permitieran recurrir como una respuesta defensiva, incluso desesperada, claro, una hipótesis, para poder escaparse de una posible agresión más grave, porque la cuchillada va a una zona más bien de defensa, salir y escapar, que no de intentar hacer daño, que podía haber dirigido hasta una zona donde el daño podría haber sido mayor. Faltan datos para poder hacer una buena valoración forense, pero sí que hay un contexto de violencia provocado por una conducta del agresor que termina en una lesión sobre él sin saber qué acompañó durante todo ese proceso para que fuera ese el final. Ahora creo que esto ejemplifica lo que usted planteaba en el primer bloque, ¿no? Es decir, culturalmente, incluso científicamente, se puede tener un sesgo androcéntrico, es decir, que el legista pueda valorar las pruebas y a partir de eso establecer estos prejuicios, ¿no?, que hay sobre la equidad o la supuesta equidad que hay en la pareja cuando sabemos que es asimétrica, es decir, el hombre siempre pues, es más fuerte, ¿no? Claro, en violencia de género, además, en la violencia de la pareja, es muy importante entender que hablamos de historia de violencia, no de hechos de violencia. No es como que vas por la calle, te agreden, te asaltan para robarte el reloj o el móvil o el dinero y que eso se repite con más o menos frecuencia. Es una relación basada en la historia de violencia, es decir, el agresor establece la violencia como pauta de relación y eso significa que hay agresiones, pero que hay toda una estructura de poder. La OMS define muy bien la violencia, dice uso deliberado de la fuerza física y el poder. Es decir, no hace falta golpear todos los días cuando puedes intimidar, coaccionar, puedes amenazar a la mujer. Entonces, si esta situación se ha producido, lo primero que hay que hacer cuando se juzgue es ver la historia de violencia, porque esa mujer que responde de esa manera, en principio aparentemente desproporcionada, con un cuchillo respecto a un bocado, pues habría que entender cuál es la percepción que tiene ella de la conducta que había iniciado el agresor para entender que podía derivar hacia una agresión mucho más grave. Todo eso, el significado de los hechos, no solo el relato de los hechos, el significado de los hechos es algo clave y a lo que tenemos que trabajar mucho las actuaciones forenses cuando hablamos de violencia de género, porque el resultado es equiparable a cualquier otra cosa. Incluso en este resultado podrías pensar que es mucho más grave lo que ha hecho ella que lo que ha hecho él. Pero si conocemos la historia de violencia, si conocemos cuál es la percepción de amenaza, la percepción de riesgo que puede tener la mujer como consecuencia de esa historia, estaríamos dando de ella una valoración y un significado completamente distinto. Ahora, doctor, las instituciones tienen la capacidad de ver eso, porque, a ver, yo ahorita pienso en esta mujer, yo creo que su destino seguramente va a ser quedarse en la cárcel, ¿no? Y a lo mejor nadie va a revisar el contexto que usted menciona, que también es importante. ¿Las instituciones tienen capacidad de comprender eso con una perspectiva más de género? Deben tenerlo, es decir, no es una opción. Es como si alguien dice, la medicina tiene la capacidad de hacer un diagnóstico de la COVID-19. Usted, no es que si tiene o no tiene, es que es una responsabilidad
poner los medios para que pueda hacerlo. Por lo tanto, las instituciones tienen que ser conscientes de todos los mitos, estereotipos que envuelven todas las actuaciones sobre la violencia de género para romper con esas pantallas, tal como definió Lippmann. Un estereotipo es una especie de muro o pantalla que se levanta sobre la realidad, construido por la referencia cultural. Tenemos que eliminar esos muros, esas pantallas, para poder ver la realidad con toda su dimensión. Luego, las instituciones, cuando ya hay conocimiento científico sobre cómo influye esa distorsión a partir de los estereotipos y de los mitos, tienen la obligación de formar a los profesionales o a las profesionales que forman parte de esa investigación y romper con todos esos sesgos que se puedan generar como consecuencia de los mitos y estereotipos. Luego, hay que exigirlo, si no hay que exigirlo. Claro. Ahora, hay otro ejemplo, doctor, que es una expresión muy recurrente de nuestro gobernador, Enrique Alfaro, es decir, el hombre que está a cargo de 8 millones de jaliscienses, ¿no? Y es, ante los eventos de violencia, feminicidio sobre todo, él recurrentemente dice, bueno, es que ese tema no es un tema de policías y patrullas, es un tema doméstico, es un asunto privado entre la pareja, y en eso yo no puedo meter a un policía a evitar un feminicidio adentro de una casa, ¿no? Es un tema doméstico. Claro. Y tampoco puede meter a un policía para que no se venda droga en una casa. Claro. Es una salida para no querer aceptar una realidad basada en una construcción cultural androcéntrica. El feminismo en la tercera ola lo dijo muy claro, lo personal es político y lo político tiene que ser social y lo social tiene que corregir las injusticias que ha creado la cultura androcéntrica. Es una responsabilidad directa de la policía y de las instituciones. A la violencia no solo se le responde cuando se ha producido la agresión, sino que a la violencia hay que responderla previniendo la violencia, igual que en medicina no solo actuamos con el tratamiento, sino que trabajamos la salud pública para evitar que se produzcan las alteraciones que luego requieren el tratamiento. Es una visión global, es una visión integral y la responsabilidad primera es la del Estado, segunda la de las instituciones, tercera la de los contextos, cuarta la de la familia, quinta la de las personas. Pero todo parte por esa responsabilidad inicial y primera del Estado para garantizar la convivencia de los 8 millones de jaliscienses, de los cuales 4 son mujeres. Claro. Y por lo tanto tienen derecho a una vida segura, una vida digna y sin la amenaza ni la realidad de la violencia. Ahora, hay un tema que creo que está ligado con lo que usted plantea, estas resistencias que hay. Me llama mucho la atención, doctor. En 2018 teníamos alrededor de 16 denuncias diarias en Jalisco por violencia doméstica, ¿no? Que sabemos que está principalmente, el sujeto activo es el hombre y la mujer generalmente es la que padece la violencia. Eso fue en 2018. Pasa la pandemia, 2020, y, doctor, tenemos un crecimiento mes con mes que a mí me parece sorprendente. Yo no sé por qué nadie se escandaliza, pero tenemos alrededor ahora de 60 denuncias diarias, ¿no? Es decir, pasamos de 16 a 60 denuncias diarias todos los días. Tenemos el Centro de Justicia de la Mujer abarrotado. Todos los delitos que han planteado el gobierno después de la pandemia para reducirlos, se han reducido, delitos patrimoniales, ellos llaman, ¿no? Es decir, el robo en sus estadísticas. Pero no me explico qué está ocasionando esta violencia si tenemos una Secretaría de Igualdad, si tenemos unidades con perspectiva de género, policías especializadas en mujeres, leyes, instituciones, es decir, tenemos todo y la tenemos disparada. ¿Cómo explicamos eso fenómeno? Bueno, en parte por ese todo es el que se está conociendo una violencia que se caracteriza por la invisibilidad. Es decir, una de las estrategias del machismo ha sido entender que lo invisible es inexistente. Por lo tanto, ha intentado que la violencia contra las mujeres permanezca invisible, que no se denuncie, que se entienda como algo doméstico donde no se puede entrar y, por tanto, si yo no lo conozco, no existe. Por lo cual no tengo que hacer nada sobre algo que no existe. No tengo ninguna competencia porque no es parte de la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la pandemia? La pandemia ha ocurrido dos cosas en violencia. Una, el hecho de que ese confinamiento y esa limitación de la movilidad y esa crisis económica que acompañó haya permitido que la convivencia en una relación violenta haya sido más estrecha, más marcada, más continuada y se tome mayor grado de conciencia, porque también ha habido mucha comunicación interna sobre las situaciones que estaban viviendo muchas mujeres. Es decir, la pandemia ha incrementado la violencia y ha facilitado la toma de conciencia
de la violencia que sufren las mujeres, tanto por el incremento como por la realidad que las caracteriza a todas ellas. Y en segundo lugar, la pandemia ha hecho que miremos un poco más hacia adentro, hacia nosotros, hacia nosotras mismas, porque hemos visto una sociedad y de repente hemos dado cuenta que los cuidados, que ciertas prioridades que teníamos completamente en una posición de referencia eran totalmente anecdóticas, que lo importante era tu propia vida, tu propia salud, tu propio bienestar, el de tu familia, el de tus hijos e hijas. Entonces la violencia de género impacta en los niños y niñas, y eso ha hecho que a raíz de esa pandemia, con esa toma de conciencia, con ese conocimiento que ha habido como consecuencia de los elementos que la han acompañado en esos meses de pandemia, pues las mujeres denuncien más. Pero esas denuncias más es precisamente también respuesta a todos los recursos que han hecho generar confianza en las mujeres víctimas. Es decir, sí provoca eso más violencia, es decir, que ellas tengan un centro de justicia, que ellas puedan hablar un teléfono y decir, aquí hay mi pareja me está violentando, sí. ¿Eso puede generar más una agresión violenta? Puede producir más violencia, pero yo creo que este incremento tan rápido se debe más a que se denuncia más la violencia existente, no a nueva violencia que se ha producido como consecuencia de los recursos. Lo que sí es muy importante es, como apuntabas, que siendo conscientes de que las denuncias aumentan, los recursos tienen que aumentar paralelamente de forma proporcional a ese incremento de las denuncias, porque entonces podemos caer en lo contrario. Si la víctima percibe que la denuncia no sirve para nada, si la víctima percibe que no solo no hay sanción sobre el agresor, sino que no hay ayuda para recuperarla del lugar de donde lo ha situado la propia violencia, dejará de confiar en las instituciones y abandonará la denuncia para enfrentarse a la violencia. ¿Sabemos hoy más o menos qué porcentaje de la violencia de género no se denuncia o la violencia doméstica? Aproximadamente un 80% queda sin... no se denuncia. No sé, aproximadamente un 80%, y con lo cual hay margen para crecer dentro de la propia violencia que existe, pero también es verdad que conforme cambian las posiciones de las mujeres, lo dijimos en la pandemia, yo expliqué en un artículo científico que se publicó, decía mucho cuidado, porque en la pandemia, sobre todo con el confinamiento, van a bajar los feminicidios, porque va a retener el agresor a la mujer donde quiere retenerla, que su objetivo es el control, pero cuando acabe ese control, porque acabe el confinamiento y la pandemia, van a aumentar los feminicidios. Y es lo que está ocurriendo en Europa y en España. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esos ciclos, porque estamos en una situación dinámica, no es estática, es dinámica, y por lo tanto tiene consecuencias sobre la violencia. ¿También tuvieron en Europa o en España este repunte de violencia de género? Sí. En el feminicidio, en la época del confinamiento, asesinaron a 4 mujeres, que es el menor número de mujeres asesinadas en un trimestre de toda la serie histórica, desde que conocemos y llevamos estadísticas. Pero luego, cuando acabó el confinamiento, la limitación de la movilidad, cuando se dijo que recuperábamos la normalidad, asesinaron en un mismo mes a 8 mujeres, con un incremento el más alto de toda la serie histórica. Sí. Ahora, doctor, entiendo que usted también ofrece o prepara y dicta cursos a hombres como para explicar este tema. En un curso sobre masculinidad y violencia, ¿qué es lo que enseña o qué es lo que les dice? Bueno, lo importante es que tomen conciencia de su responsabilidad en la solución, porque la tenemos en la consecuencia de la violencia. Es decir, la violencia de género es una violencia estructural, es una violencia que forma parte de las referencias que nos hemos dado para mantener el orden, corregir aquello que hemos considerado que está mal, ¿no? Entonces, pongo los datos de España que conozco con más exactitud, pero en España asesinan a 60 mujeres en una relación de pareja cada año. Es decir, 60 hombres asesinan a mujeres en una relación de pareja cada año. No hay ningún grupo de la población, ninguno, que tenga tantos homicidios como las mujeres en una relación de pareja, ni ningún grupo criminal que asesine tanto como hombres en una relación de pareja desde la normalidad. No son hombres que están vinculados a actividades delictivas, narcotráfico, a crimen organizado, son hombres normales. Somos una sociedad capaz de generar 60 asesinos nuevos desde la normalidad, porque cada uno de esos 60 hombres son detenidos o un 20% se suicida. Luego, los hombres tenemos que tener conciencia de que nuestra masculinidad juega con unas referencias culturales que nos lleva a entender que el uso de la violencia es un uso legítimo y moral, porque es un crimen moral. En medicina forense distinguimos entre crimen instrumental y crimen moral. Crimen instrumental, aquel que se lleva a cabo para conseguir algo generalmente material a cambio. El típico robo, yo mato y robo, ¿no? Eso es instrumental. El crimen moral no. El crimen moral sirve para defender ideas, tu posición, tu imagen, tus creencias, tus valores. Un terrorista suicida yihadista defiende sus creencias, se inmola, pierde la vida, pero le da igual porque lo que busca es la defensa de esa idea. Un asesino de género
que mata y que luego es detenido, se entrega, no pone especial resistencia o se suicida, busca eso, defender su imagen como elemento, como su posición, que no se vea cuestionada por la decisión de la mujer porque se vaya con otro hombre o porque lo abandone o por cualquier otro motivo. Entonces, los hombres tenemos que entender, tenemos que aprender a mirarnos al espejo y a vernos. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos esos elementos y que tenemos que ser protagonistas también de esta transformación social, porque al final el feminismo, la igualdad, es una igualdad para hombres y mujeres. Y yo creo que cuando tú le hablas de esa responsabilidad, de ese protagonismo que tienen en la solución, pues al final se sienten un poco partícipes y se dan cuenta además de todas las consecuencias negativas que el propio machismo tiene sobre los hombres, ¿no? Los hombres nos suicidamos más, un 75% de todos los suicidios del planeta los llevamos a cabo hombres, morimos antes, tenemos más accidentes de tráfico, tenemos más accidentes laborales. Es decir, el machismo nos utiliza para defender el modelo. El machismo no defiende a los hombres, defiende al modelo androcéntrico, utiliza a muchos hombres para defender el modelo androcéntrico. Entonces, si tú tomas conciencia de la instrumentalización que hace el machismo y del engaño que hace el machismo, es verdad que lo hace a cambio de privilegios, porque siempre te da privilegios, ¿no? Y siempre te sitúa al lado de una mujer que está en una posición inferior a la tuya, pero esa pérdida de expresión de emociones, ese distanciamiento que se genera con tus hijos e hijas, ese abandono del hogar, del afecto para buscar o volcar tu vida en lo público, en el reconocimiento, en lo simbólico, en el dinero, todo eso al final es nada, porque cuando se muere un CEO de una empresa, don Ramón García, al día siguiente hay otro CEO funcionando en la empresa, pero cuando se muere el abuelo Ramón, el papá Ramón, el hermano Ramón, nadie lo sustituye. Y los hombres tienen que tener conciencia de esos vacíos que dejan durante su vida y de esas ausencias que dejan cuando definitivamente se han ido desde ese vacío. Ahora que en este contexto también vivimos en una época muy particular, ¿no? Alguien habla de crisis civilizatoria, estos discursos, pero hay particularmente un voraz individualismo, ¿no? En donde lo que importa es el individuo, son las ganancias, es digamos lo individual sobre lo colectivo, ¿no? Uh-huh. Eso representa una desventaja para el movimiento feminista o cómo se inserta dentro de las búsquedas de igualdad. Sí, es uno de los mayores obstáculos, pero es algo progresivo. Yo en el año 2000, que ya escribí un libro titulado Mi marido me pega la normal, hablaba de que los valores que estaban predominando y los que estábamos cayendo como trampas era el individualismo, el materialismo, el hedonismo y la inmediatez. Todo eso se ha potenciado ahora mismo. Entonces, ahora mismo no solo se ha potenciado a título individual, sino que se ha jugado con esa fragmentación que se ha generado en un proyecto común de convivencia para polarizar a la sociedad. Ya no es solo para que tú la percibas desde una posición egoísta, individualista, sino para que te posiciones junto con los que tú crees que forman parte de tu posición para actuar contra la otra, no para mantenerte al margen, sino contra. Hay que establecer esa guerra, ¿no? Hay que ser parte de esa guerra. Entonces, claro, cuando no hay un proyecto de convivencia, cuando no hay un énfasis de los elementos comunes que nos identifican como sociedad, como una sociedad diversa y plural, pero con muchos elementos comunes, cuando no buscamos ese sentido de pertenencia en una sociedad, en un proyecto, en un país, en un Estado, al final esa fragmentación facilita el individualismo y facilita el repliegue sobre lo seguro. ¿Y qué es lo seguro? Lo tradicional. Entonces es una forma de sentirte cómodo, de sentirte amparado, de sentirte recogido en lo tradicional, que es un poco el planteamiento de la refundación del machismo. Que es con lo que comenzamos. Y bueno, termino con una pregunta que en realidad yo no la hago, la hace la doctora Erika Loyo, me gustó, en la presentación de su libro en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y ella se pregunta, ¿cómo podría el feminismo garantizar esos espacios de poder que ha perdido el machismo? Pues yo creo que lo está haciendo, es decir, el feminismo lo que sí está es planteando un proyecto de convivencia común sobre la igualdad. Porque está bajo amenaza, ¿no? Sí, está totalmente amenazado porque el machismo no quiere que ese proyecto sea desarrollado y menos aún sobre elementos de igualdad, porque es romper la estructura sobre la que pivota ese machismo. Yo creo que el feminismo tiene que desarrollar una acción estratégica, porque no todo se puede cambiar al mismo tiempo. El cambio cultural, la transformación cultural no es un cambio por sustitución.
Es un cambio por transformación. Eso significa que es paulatino y eso significa que las políticas, como llaman muchas veces los anglosajones, tienen que ser incrementalistas y no se puede conseguir políticas absolutistas, llegar allí muy lejos, aunque pueda hacerlas, porque si llego muy lejos no me va a acompañar la sociedad. Y yo lo que necesito es que la sociedad vaya acompañando en ese proceso de transformación para alcanzar esa convivencia sobre la igualdad y el resto de los derechos humanos. Luego el feminismo puede realmente llevar a cabo ese proyecto común porque el feminismo está levantado sobre la igualdad y eso significa que reconoce implícitamente y explícitamente la pluralidad y la diversidad. Si no hubiera igualdad, si no hubiera diversidad ni pluralidad, no haría falta igualdad, porque habría homogeneidad y todo el mundo estaría igual en las mismas circunstancias. Luego, creo que ese es el gran reto, la gran estrategia, la gran esperanza y la gran acción, el desarrollar el feminismo para alcanzar esa igualdad. Pues, doctor, le agradezco muchísimo. Doctor Miguel Lorente Acosta, autor del libro La refundación del machismo, poscultura y guerra cultural. Le agradezco que haya estado con nosotros en Muchísimas gracias, Jonathan. Un placer de estar aquí en Guadalajara y de estar donde yo me siento pertenecer, que es en la Universidad de Guadalajara. Pues, ¿cómo lo podemos seguir en redes, en Twitter o en...? Sí, tengo Twitter, el actual X, sí. Un nombre un poco sospechoso y peligroso, pero tengo Miguel _Lorente. Es @ Miguel _Lorente, es mi Twitter X. Bueno. Tengo 2 blogs, uno de autopsia, que es donde analizo cosas de igualdad, otro de poesía, que es mi gran pasión, que se llama Cardiopatía Poética, y donde compartimos la parte emocional también. En otra ocasión platicamos también de esa afición que creo que compartimos, doctor. Le agradezco muchísimo que haya estado en este espacio. Yo soy Jonathan Lomelí, gracias por habernos acompañado en Perspectivas.